¿Qué tan difícil debe ser que como presidente no puedas confiar ni siquiera en las personas que te rodean? Aquellas personas que se supone deberían cuidar de tu seguridad son incluso quienes han planeado no defenderte. En el dado caso de que la situación en esta guerra entre Ucrania y Rusia llegara a estallar, Zelensky se quedaría solo. Sus oficiales, su guardia principal, ni siquiera está dispuesto a defenderlo. Y todo esto surgió a través de una revista, The Times. Este medio de comunicación dio a conocer una entrevista con agentes familiarizados con el tema, por supuesto. Pero estos oficiales ucranianos que fueron arrestados a principios de este mes, si lo recuerdan, por supuestamente intentar acabar con la vida de tanto del presidente ucraniano como de diversos líderes de este país, revelaron pequeños detalles, sobre todo para saber que la SBU, la Agencia de Seguridad de Kiev, que fue sucesora de hecho de la KGB soviética, en la cual pertenecía el presidente ruso Vladimir Putin, ellos prácticamente reconocieron que no confían en Zelensky y ni siquiera están dispuestos a arriesgar sus vidas, a defender a Zelensky en el dado caso de que el ejército ruso llegara a Kiev, a la capital de este país. Uno de estos oficiales dijo que dejaran sus armas, que las dejaran, que las bajaran, que ya no importa. Después de que estalló este conflicto entre Ucrania y Rusia, este alto mando le dijo a sus hombres que depusieran sus armas. Algo que es terriblemente sorprendente, sobre todo porque estamos hablando de dos coroneles que prestan servicios a la Administración de Seguridad del Estado y que se supone deberían de proteger al presidente, pero prácticamente dicen, ya no hay un presidente. ¿A quién realmente vamos a defender? El periódico británico, el Times, informó nuevos detalles sobre las actividades de estas personas que fueron detenidos. El SBU afirma que Andrei Guk y un subordinado llamado Derkach estaban dispuestos a ayudar a Rusia a ejecutar un ataque coordinado con misiles, que de hecho le habría costado no solo la vida a Zelensky, sino a otras figuras importantes de su gobierno. A principios de mayo estaríamos hablando de que habrían realizado este ataque si Rusia realmente lo hubiera querido. Si la intención del presidente Vladimir Putin fuera acabar así con Zelensky, la propia gente de Zelensky lo habría permitido, incluso les habrían ayudado. ¿Qué necesitas? Las coordenadas, aquí tienes. ¿Qué necesitas? ¿Dejarte la vía libre? La tienes. Por eso digo, qué difícil, qué triste debe ser ni siquiera poder confiar en las personas que se supone deberían cuidarte. El Times habló con un miembro del SBU, quien afirmó bajo condición de anonimato, por supuesto, que Guk se había convertido en un traidor. En un traidor no en mayo, no en abril, no en este 2024, por supuesto que no. Era un traidor al presidente Zelensky justo después de que estalló el conflicto en Ucrania. Justo después de que arrancara este conflicto en febrero del 2022. Desde hace 2 años, Zelensky está viviendo con el enemigo. Y así como existe este alto mando Guk, habría cientos, miles de personas que estarían completamente dispuestos a traicionar a su presidente, bueno, su entonces presidente, porque recordemos que legítimamente hablando, Zelensky ya no dirige absolutamente nada. Pero todos ellos estarían dispuestos a traicionar a Zelensky y a rendirse ante Rusia. Esta persona, Guk, habría ordenado a los guardaespaldas presidenciales
a que en el dado caso de tener la entrada de las fuerzas rusas a Kiev, que no se resistieran, que los dejaran tomar la capital ucraniana, que los dejaran tomar el país sin ningún problema, porque Zelensky los habría llevado a lo que estamos viviendo hoy en día: movilizaciones forzadas, la desaparición de militares, de ciudadanos ucranianos, porque recordemos que según Zelensky, poco más de 30,000 soldados son los únicos que han perdido la vida. El resto de los 500,000 personas que fueron obligados a ir al frente de la batalla, se desconoce su paradero. ¿Qué fue lo que dijo Gug? Él le dijo a los guardias, a los guardaespaldas presidenciales, al resto de los militares o funcionarios que se encontraban en esta zona: no somos las Fuerzas Armadas, no tenemos una tarea particular para defender Ucrania, nuestra tarea es defender a Zelensky, pero ni siquiera me pagan lo suficiente para organizar la fortaleza de Brest en esta zona. Esto con referencia a un puesto de avanzada de Bielorrusia que resistió heroicamente un ataque nazi durante la invasión de la Unión Soviética por parte de Adolf Hitler. Ni siquiera le pagan lo suficiente para tratar de fortalecer o tratar de proteger al presidente Zelensky. Según este informe, Gug mantuvo su puesto porque sus palabras fueron descartadas como un arrebato emocional. Estaba asustado, tenía miedo de que Rusia entrara, de que acabara con su vida, por supuesto. Entonces fue un arrebato emocional. No quiere decir que más adelante nos vaya a traicionar. El Times dijo que sus hombres se habían dado cuenta de que estaba actuando bajo órdenes de la supuesta inteligencia rusa, lo que para ellos fue un shock. La supuesta traición de este coronel podría explicarse por el hecho de que nació en Rusia, según este periódico, es algo que se desconoce hasta ahora, y que por eso para él su patria es Rusia y no Ucrania. El SBU afirma que Gug también recibió unos $3,000 al mes para sus gastos extras mientras trabajaba para Moscú, cuando obviamente los salarios en Ucrania son un chiste gracias al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Después de que la agencia ucraniana afirmó por primera vez que había frustrado un complot de asesinato que involucraba a estos dos coroneles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rápidamente dijo que ninguna declaración proveniente de esta agencia de seguridad de Ucrania puede ser tratada como veraz, que a partir de ahora todo va a ser una especie de juego sucio con la intención de precisamente dejar mal a Ucrania. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia dijo de hecho la semana pasada que los arrestos probablemente estaban relacionados con los intentos de Zelensky de empezar a purgar a todas las personas en las que no confía a medida que su popularidad disminuye. Uno de estos cambios, por supuesto, fue el del jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzny, que rápidamente fue relevado de su cargo en el momento en el que se volvió más popular que el propio Zelensky. Y puedes brillar, por supuesto que puedes brillar en Ucrania, pero no más que la estrella que significa el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Es lamentable cómo Zelensky se va quedando solo cada vez más. Posiblemente sigamos viendo a este Mikhail Podolyak, uno de sus asesores principales. Él se va a quedar en el cargo, no te preocupes, por el simple y sencillo hecho de que tiene la misma mentalidad que el propio Zelensky. Creer que todos los rusos son el enemigo y que todos los rusos deberían caer. Esto en palabras de Valery Zaluzny. E incluso este mismo fue el que dijo
que todas aquellas personas del Donbass, Lugansk, Jersón y Zaporilla también eran objetivos legítimos del ejército ucraniano porque prácticamente habían traicionado a su nación después de la firma de los referéndums para adherirse a Rusia, lo cual al mismo tiempo contradice los mensajes, porque se supone que todos fueron obligados a firmar estos referéndums y que todo fue una farsa para formar parte, para que Rusia se quedara con estos territorios. Entonces, o son traidores, o fueron obligados, o simple y sencillamente ya no saben ni qué dice cada uno de ellos. Pero el mandato de Zelensky ha expirado, y esto también se suma a la baja popularidad del mandatario ya a estas alturas de 2 años de conflicto y que no ha hecho absolutamente nada. El poco avance militar que se había mostrado durante su contraofensiva, en un par de semanas Rusia las recuperó. Simple y sencillamente por realizar los ataques certeros en el punto justo, en el momento justo. Y todo el trabajo que había hecho Zelensky, que había hecho el propio Valery Zaluzny, se han ido por la cañería. Simple. El problema es que ahora Zelensky va a seguir purgando a las personas que lo rodean para no tener supuestos enemigos que él tiene en la cabeza, pero al mismo tiempo demostrando que la caída del gran payaso está próxima a realizarse. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.